Hola, buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Nina Probulakis y soy periodista de IST. Y bueno, les doy las gracias por estar aquí presente en el primer webinar de violencia y acoso, que en este año en esta oportunidad se va a tratar del impacto que ha tenido la ley Karin a un año de su implementación. Para esto vamos a estar con Carolina Pérez, que es psicóloga, consultora y referente de género de IST, que lleva harto tiempo estudiando este tema, tiene diplomados en género y va a ser ella quien nos va a estar realizando este webinar de este tema tan importante. La dinámica va a ser que ella va a ir presentando, ustedes pueden ir dejando sus preguntas en el chat y posteriormente vamos a ir respondiendo esas preguntas. Algunas van a responderse en el momento y otras quizás van a ser dejadas para el final. Vamos a ir viendo ahí cómo se van dando las preguntas en ese momento. Así que bueno, Carolina, te doy el pase para que puedas comenzar y presentarte. Muchas gracias a todos por estar acá. Ok, Nina, muchas gracias por la presentación. Ya, sí, es que me decían hace unos minutitos atrás que no se escuchaba, pero que no habíamos iniciado, no habíamos iniciado la presentación. Bueno, tal como me presentaron, mi nombre es Carolina Pérez, yo soy psicóloga y consultora y hoy día la idea de este webinar es que presentemos algunas cifras y en el fondo también algunas reflexiones respecto del impacto que ha tenido la ley Karin en las organizaciones, ya a nivel general, tanto pública como privada, ¿ya? Entonces, bueno, a un año de su implementación es la ley Karin, más conocida la ley 21.643 o la llamada ley Karin. Bueno, ya la mayoría conocemos el porqué del nombre, ¿no? A propósito de la historia de Karin Salgado. Un poco la idea es, si tienen preguntas, las pueden hacer por el chat, las puedo ir respondiendo una vez que finalice o las vamos respondiendo a medida que vaya avanzando la presentación, ¿de acuerdo? Y como les digo, mi rol desde IST, desde la Gerencia Cuidado y Desarrollo, es de psicóloga, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda que tenga que ver más bien con lo legal de la ley CAR y en ese tipo de preguntas, no las podré responder, sino que más bien lo que tiene que ver con el aspecto más psicológico y por supuesto con lo que ha sido mi experiencia desde el trabajo tal vez con salud mental, que también en próximo webinar vamos a ver más lo que tiene que ver con los efectos del acoso y la violencia en el trabajo a nivel de salud mental. Entonces, haciendo un recordatorio, ¿no? La ley Karin en agosto de este año se cumplió un año de su implementación. Ya llevamos un poquito más de un año y podemos hacer, digamos, algunas reflexiones en torno a eso. ¿Ya? Bueno, solo a modo de recordatorio, la ley Karin establece mecanismos de prevención, ¿ya? Investigación y sanción frente al acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Ya toma esas tres definiciones, ya. Si bien es cierto, en el Código del Trabajo está contemplado el acoso laboral, el sexual, en este caso la ley Karin lo enmarca en un solo cuerpo legal, ya no se necesita la reiteración de la conducta para que la persona pueda denunciar, ¿ya? Y es una ley más integral en el sentido que también obliga a las organizaciones públicas y privadas a que tengan mecanismos de prevención, ya no es solamente aplicar la denuncia, ¿ya?
Y el objetivo, por lo tanto, ya que tiene que ver con la prevención, es fortalecer ambientes de trabajo basados en el respeto. Recordemos que un eje importante valórico de la ley Carin es el respeto, la igualdad y la no discriminación. ¿Ya? Y por lo tanto, este taller busca reflexionar sobre el impacto que ha tenido esta ley a un año de su implementación. ¿Ya? Bueno, a un año, ¿qué tenemos? Según los registros presentados por la Dirección del Trabajo, ya se registraron 44.212 denuncias entre agosto del 2024 y junio del 2025, ¿ya? El 66,4% de las denuncias fueron presentadas por mujeres, ¿ya? Y esto representa una clara sobreposición, ya, o sea, un número destacado, importante, de género en la presentación de las denuncias. Y dentro de ello, las denuncias del grupo etario más significativo fue por las mujeres y adultas jóvenes, menos de 40 años, y representaron aproximadamente un tercio de los casos. Respecto a la desagregación de las denuncias presentadas por hombre, no pude encontrar ninguna desagregación respecto de ese dato, ¿ya? Pero además, esto nos permite tener una radiografía, una foto en general, ya de las personas trabajadoras que son mayormente denunciadas, ya el perfil de las personas denunciadas, que denuncian, perdón, y los desafíos que pueden tener las organizaciones para aplicar en la aplicación adecuada de estos protocolos. Recordemos que los protocolos de aplicación, los reglamentos internos, no son es que una empresa los diseñó al inicio, antes de que entrara en vigencia la ley Carin y nos quedamos con eso, no, sino que también deben tener una modificación porque los riesgos es algo dinámico. ¿Ya? Por ejemplo, no habíamos mirado determinado situación o conducta dentro de una organización, bueno, hay que mirarlo y hay que irlo incluyendo, ¿ya? Eh, de este protocolo, de este reglamento interno, y en pro de ambientes de trabajo seguros, respetuosos y libres de discriminación, ¿ya? Porque a eso apunta también el enfoque de género, la perspectiva de género o por razón de género, que es lo que nos trae esta ley. Bien, también importante mirar cuáles fueron las medidas mayormente aplicadas. ¿Ya? La atención psicológica temprana, ya presente en el 71% de los casos. También se registraron medidas como separación física, ya de la denunciante y de él, la denunciante y él o la denunciada o denunciado, ¿ya? Trabajo remoto en un 5% y suspensión de funciones, ¿ya? Eh, las áreas o los rubros donde mayormente se registraron denuncias, esto según todo esto es datos de la Dirección del Trabajo, y también hay un estudio bien interesante que hizo la consultora BUC, ¿ya? B larga UK, ¿ya? Que lo hizo con su propio sistema de denuncias, ¿ya? Porque hay empresas que utilizan software externos, por así decirlo, de denuncias, y esta consultora hizo un estudio a partir de 1.300 casos más o menos, y llegó a esta conclusión, ¿ya? Y la DT también tiene más o menos estos rubros, ¿ya? Comercio, enseñanza, servicios administrativos y de apoyo son donde se encuentran la mayor cantidad de denuncias,
¿ya? En el caso de desagregados por tipo de acoso está el acoso sexual, ¿ya? Perdón, el acoso laboral, sufrido mayormente por mujeres, seguido por el laboral y violencia en el trabajo, ¿ya? Em, y en el caso del acoso laboral, 76% de las denuncias fueron mujeres y en el acoso sexual el 90% de las denunciantes fueron mujeres. Entonces, este panorama, estas cifras ya nos siguen evidenciando la importancia de seguir incorporando la perspectiva de género, ya, bueno, y esto es algo a lo que nos obliga la ley también, a lo que nos llama la ley, en la prevención, atención y seguimiento de las denuncias. Ya más adelante vamos a ir mirando qué tiene que ver ya esto de poner la perspectiva y el enfoque de género en la denuncia y en la investigación. ¿Ya? Perdón, en la investigación y en la toma de esta denuncia. ¿Mm? Entonces, impacto de la perspectiva de género nos habla de que hay una mayor visibilidad, como lo decía anteriormente y lo dicen las cifras, de denuncias presentadas por mujeres, ¿ya? Y esto podría traernos a que efectivamente sigue existiendo un reconocimiento de la desigualdad en los ambientes laborales, ¿ya? Y esto es un elemento que nos trae la perspectiva de género y el enfoque de género, ¿ya? La perspectiva de género me permite mirar este entorno o esta realidad, en este caso de los entornos laborales, ¿ya? Que sigue existiendo una desigualdad en términos de género respecto del acoso laboral, el acoso sexual, ¿ya? Y que hay dinámicas, ya, por ejemplo, a través de una conducta podría ser comentarios sexistas, ¿ya? Eh, o conductas que son llevadas por ciertas culturas organizacionales, si uno revisa los estereotipos de género, ¿ya? Eh, los procesos, por ejemplo, de evaluación, cuánto una empresa, por ejemplo, una organización pública o privada, hacer la reflexión, está aplicando, por ejemplo, la corresponsabilidad parental, ya la flexibilidad en este sentido, o cuánto ha funcionado en el caso de las empresas que aplican la norma 3262, ya que también tiene que ver con esto de la corresponsabilidad. Y, por ejemplo, si hay desigualdades estructurales en cuanto a las oportunidades que tienen mujeres y hombres para ejercer las mismas labores, estando hombres y mujeres igualmente preparados para ello. ¿Ya? Y también nos habla de la importancia de protocolos inclusivos y con enfoque de género. ¿Ya? También desde un lenguaje inclusivo, cuánto estamos considerando a las diversidades sexuales, ya recordemos que género no tiene que ver solamente con hombres y mujeres. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las personas trans, con las diversidades, las disidencias y diversidades sexuales, ya, por ejemplo, la visión, la misión, ¿ya? Y los protocolos en general de la empresa. Y esto hace muy importante la necesidad de capacitación en esta materia, en perspectiva y enfoque de género, a los equipos investigadores, ¿ya? O sea, que que desde la perspectiva de género, que es lo que nos permite mirar a la organización desde esta diversidad, ¿ya? Y no solamente como un solo género, un solo tipo de persona, por ejemplo, solo masculino, solo en una actividad, solo con X características físicas de desempeño, etcétera, etcétera, sino
desde todo lo que conlleva la diversidad, mujeres, y a través de eso, desde esa mirada, hacer la investigación, la capacitación, por supuesto, la prevención, ya cuán inclusivas están siendo las organizaciones, por ejemplo, en el lenguaje, si estamos hablando hombres y mujeres, si tenemos en esa organización personas trabajadoras trans, cuánto se está incluyendo en este tipo de instancias de capacitación, considerando que a lo menos en mi experiencia, en el área de servicios, se han incorporado bastantes personas trans, ¿ya? En estas áreas, ¿ya? Entonces, las cifras nos llaman, digamos, a ese tipo de reflexión. Bueno, siguiendo con el webinar, algunas recomendaciones algunas recomendaciones para las organizaciones, ya dado este tiempo ya que llevamos de la aplicación de la ley 21.643 o ley CARI. Si tienen preguntas, como les dijimos anteriormente, las pueden hacer en el chat. Bueno, primero que todo, la importancia de fortalecer la prevención, ¿ya? Em, y fortalecer la prevención desde la mirada de que cuando a través de una denuncia, de una investigación, en la organización tanto pública como privada han detectado que aparecen nuevos tipos de riesgo, ya esto un poco como lo que aparece en el DS-44, ¿no? A través de las matrices de riesgo que tienen que ser dinámicas, ya esto no es algo escrito en piedra, ya. Y además cómo desde los principios declarados por la empresa, los valores, la misión y la visión, cómo establecemos políticas claras y visibles contra el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, ¿ya? La difusión de los protocolos internos a todas las personas personas trabajadoras, hombres, mujeres, por supuesto, implementar campañas de sensibilización periódica. O sea, entró en vigencia la ley Karin, según cifras de la ADT y de esta consultora BU, como yo les mencionaba, hubo, digamos, un alza en las denuncias dado este nuevo instrumento legal. Se empezó a hacer campañas, ¿no? Respecto de lo que implica, por ejemplo, en mi experiencia, en términos de los efectos en la salud mental, del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, y luego de eso, ya, capacitamos y nunca más, ¿ya? En temas, digamos, que tienen que ver con cambios a nivel de la cultura organizacional, ¿ya? Con cambios a nivel de cómo nos vamos vinculando, relacionando, cómo las jefaturas se van relacionando con sus equipos y, por supuesto, cómo se van relacionando entre pares del mismo equipo. Esto tiene que ser una difusión permanente, una conversación permanente, ¿ya? La otra vez yo escuchaba a una abogada, Roxana Muñoz, abogada laboral, que decía en un podcast que cuando ella iba a capacitar en la temática más bien obviamente legal, muchas veces se encontraba con que ya otra vez vienen a hablar de la ley Karin si ya hablamos de esto, ¿no? Es importante estar lo más sistemática y permanente hablando de esto porque pueden, como les decía anteriormente, ir apareciendo otro tipo de situaciones y en la aplicación práctica, ¿no? De
y lo que ha ido pasando con las denuncias, por supuesto las denuncias siempre confidenciales, ¿no? Eh, en- eh, para quien denuncia y quien es denunciado o denunciada, eh, siempre ir viendo que esto es porque se trata de vínculos al interior de la organización, esto va cambiando, ¿ya? Entonces, las campañas de sensibilización periódicas es lo que puede fortalecer la prevención. Y o también a propósito de las cifras que puedo tener como organización pública o privada, decir, ok, dado que, estoy poniendo un ejemplo muy genérico, que hemos tenido denuncias más bien por acoso laboral en cierta área, mujeres o tal vez nos aparecen que han subido las denuncias de hombres ya respecto del acoso laboral, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya tenemos un insumo que es una riqueza ya para ir trabajando con algo concreto. Eh, bueno, la capacitación permanente ya tiene que ver, bueno, fundamentalmente, pero no solo, ya, tiene que ver con entrenar a líderes, jefaturas, equipos de recursos humanos en perspectiva de género y no discriminación, ya. O sea, no dejar de lado a los equipos de recursos humanos. Recuerden que en muchas empresas son las gerencias de personas, recursos humanos o personal quienes reciben las denuncias cuando la persona trabajadora decide hacer la denuncia interna y no, por ejemplo, en la ADT, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Eh, Incorporar módulos prácticos de cómo actuar ante una denuncia, ¿ya? ¿Qué actitud, qué modo de escuchar podría o debo tener yo como persona que recibe esta denuncia? ¿Ya? Que es muy importante. Por ejemplo, si soy realizar talleres de habilidades blandas, ¿ya? Habilidades relacionales, comunicación respetuosa, ya que tiene que ver con un estilo de diálogo que prioriza la escucha activa, ya. Em, la valoración de la perspectiva de otros, la empatía, ¿ya? Y se caracteriza, por ejemplo, por evitar el juicio, ¿ya? La discriminación, el abuso. Recuerden que las denuncias no solamente deben ser confidenciales, sino que además quien las recibe debe ser imparcial, ¿ya? En este sentido, la comunicación respetuosa, ¿no? Nos puede dar una guía ya de cómo escuchar, ¿ya? Te escucho sin juicio, imparcialmente y solo me ciño al hecho en sí, ¿ya? No emito comentarios, porque es muy importante considerar que si emito un comentario, más de un comentario, podría ser o no que estoy revictimizando a la persona. O sea, pucha, fui a denunciar, me sentí enjuiciada, no escuchado, no escuchado, ¿ya? Y también eso permite que la persona trabajadora que denuncie eh, se sienta en un ambiente seguro y se sienta valorado y valorada, ¿ya? ¿Ok? Este fue un lugar donde me sentí escuchada o escuchada, ¿ya? Y por supuesto poniendo la atención tanto desde lo físico con las preguntas que yo pueda hacer, preguntas abiertas, ¿ya? Más que preguntas que la persona pueda responder sí o no, que podría o no sentirse que me están haciendo un interrogatorio, etcétera. Respeto a la diversidad, eso es muy importante. ¿Ya? ¿Qué ocurre si la persona trabajadora que va a hacer la denuncia es una persona trans? ¿Ya? Entonces, esos son elementos muy importantes al momento de recibir la denuncia.
¿ya? Y bueno, la resolución de conflicto, ¿ya? Que es una habilidad muy importante y muy útil porque de pronto puede pasar que en una empresa antes de se sienten a conversar y lo resuelvan por esa vía. Y el liderazgo inclusivo tiene que ver mucho con con lo de la comunicación respetuosa, ¿no? En el sentido de que no estoy discriminando, estoy escuchando, estoy recepcionando lo que me están diciendo sin un juicio. Ya trato de tomar esta denuncia desde esa perspectiva. Bueno, que la organización cuente con canales de denuncia seguros y accesibles, ¿ya? Y en esto las recomendaciones son establecer múltiples vías confidenciales de denuncia, ¿ya? Pueden ser presenciales, digitales, anónimas, como les digo, hay empresas que tienen canales de denuncia externos, ¿no? Que los tienen con consultoras que tienen software especiales para para estas denuncias, ¿ya? O si la persona, bueno, opta por ir a la dirección del trabajo. Garantizar protección contra represalias, ¿ya? Designar responsables que estén capacitados, como les hablaba, capacitados en enfoque de género, capacitados en estas habilidades blandas, habilidades relacionales, ¿ya? Y con independencia, o sea, con imparcialidad, por supuesto, para recibir las denuncias. ¿Ya? Eso es muy importante porque tiene que ver con que de alguna forma quien denuncia sienta que está siendo escuchado y que la persona está comprendiendo lo que está escuchando, lo está tomando y más que nada que sea un espacio seguro en ese sentido. Em, Gestión de casos con enfoque de género, ¿ya? Siguiendo la línea de lo que estábamos eh, conversando, ¿ya? Es tener equipo, conformar equipos investigadores que sean imparciales y formados en la temática de género, ¿ya? Bueno, desde mi experiencia y desde mi labor como referente de género, fue una temática que, digamos, salió bastante en las inquietudes y en las preguntas de empresas, fundamentalmente empresas del área privada, fundamentalmente del área del retail, constructoras, etcétera, ya en esta inquietud por saber de qué se trataba. eh, la perspectiva y el enfoque de género, ¿ya? Eh, y en ese sentido es muy importante y que esta capacitación ojalá sea permanente porque van apareciendo, o lo más permanente posible porque van apareciendo, ¿ya? Asegurar medidas de resguardo inmediatas para la persona denunciante, ¿ya? Y acá también, a propósito de lo dinámico que puede ser o puede estar siendo los procesos, la dinámica de las denuncias por ley Karin, ir revisando. Tal vez en este caso no tomamos o podríamos haber tomado mayores medidas de resguardo. Eso hizo que la persona denunciante se sintió insegura, vulnerada, revictimizada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso hay que mirarlo de todas maneras, porque en ese sentido, tanto el canal ya de denuncia como las posteriores medidas que se toman deben ser gestionadas con el debido resguardo. ¿Ya? Em, y evitar la revictimización en entrevistas o trámites propios de lo que implica el proceso de una denuncia por ley 21.643. ¿Ya? O sea,
la revictimización que tiene que ver con comentarios o juicios que pueda o que pudiese emitir la persona que está siendo entrevistada, la persona denunciante. ¿Ya? En ese sentido, es muy importante tomar en cuenta eso. El cuidado organizacional, ¿ya? Eh, eh, insisto en la necesidad de la permanente capacitación y la permanente capacitación no solamente de los equipos que reciben denuncias, sino que además de las personas, de los equipos en las distintas organizaciones, por que este tema sea sistemático, es que es la forma de promover una cultura basada en el respeto, la empatía y la inclusión, ¿ya? Y esto también tiene que ver con cómo las jefaturas, entre otras áreas, pero las jefaturas, cómo se capacitan o cómo aplican ya lo que tiene que ver con el liderazgo inclusivo. ¿Ya? El liderazgo inclusivo que me permite, por ejemplo, tener herramientas para mediar de la mejor forma posible, ¿ya? La mejor forma posible conflictos, ¿ya? Por eso es importante la herramienta que yo les mencionaba que tiene que ver con la resolución de conflictos. Eh, la, el liderazgo inclusivo también genera o propende hacia un trato igualitario, ¿ya? O sea, y además, cómo las situaciones de acoso y violencia laboral influyen en situaciones de, valga la redundancia, violencia, ya la discriminación en pro de erradicar estas situaciones, ¿ya? O sea, la postura de muchas organizaciones que es tolerancia cero al acoso y a la violencia, ¿ya? Protegiendo la dignidad de todas las personas trabajadoras, ¿ya? Reconocer también que existen diferencias y desigualdades de género y que afectan de manera distinta y que siguen afectando de manera distinta, dado estas cifras, ¿ya? Porque 66 coma y tantos por ciento de diferencia de denuncias de acoso laboral en el caso de mujeres y 90% en el acoso, de acoso sexual es una brecha sustantiva. ¿Ya? No estamos hablando de una diferencia de no sé, un 50 y 50, un 48, ya, sino que son diferencias sustantivas. Entonces, también ahí la invitación es a las organizaciones cómo están cuestionando y desafiando las ideas preconcebidas, los estereotipos, roles culturales y sociales que se atribuyen, por ejemplo, en una cultura organizacional, ¿ya? Los que les decía anteriormente. Ya, en esta área y con estas tareas y funciones solamente van a trabajar hombres, mujeres, en esto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso podría estar perpetuando la discriminación y el acoso. ¿Ya? Y como ese tipo de desafío de estos roles y estereotipos de género, eh, al desafiarlos podemos examinar cómo se van dando esas dinámicas de poder, ¿no? Y a través de esa reflexión y ese desafío a través de lo organizacional y lo cultural, ya cómo la organización puede promover la igualdad real y efectiva, ya para propender a un ambiente de trabajo respetuoso, ya no discriminador. También evaluar periódicamente el clima laboral y tomar acciones correctivas, ¿ya? Esta es una herramienta que también estos datos, estas cifras, nos pueden ir permitiendo evaluar cómo vamos con esto, ¿ya? Hacer un seguimiento. Y también incorporar programas de apoyo psicosocial
y salud mental, ¿ya? Eh, las capacitaciones también respecto de cómo vamos incorporando la importancia de la relevancia de la salud mental en los entornos laborales y que recordemos que si bien era una temática que en algunas organizaciones adherentes de IST se venía conversando, pero se abre esta conversación mucho más, se releva mucho más en la pandemia, ya dado todos los cambios que hubo a nivel laboral y en la cotidianidad en general. ¿Ya? Monitoreo y mejora continua que tiene que ver con este seguimiento, ¿no? ¿Cuánto hemos cómo nos permite los indicadores de denuncia, tiempos de respuesta y satisfacción de las partes para ir evaluando, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Ya? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Ya? La mejora continua es importantísimo como principio de, digamos, la aplicación de los protocolos, la experiencia que han vivido las organizaciones, ¿ya? Ajustar protocolos, lo que ya les venía comentando, según los aprendizajes y casos resueltos. Ok, esta fue un caso, una experiencia exitosa. ¿Lo podemos? ¿Qué hicimos? ¿Qué estuvimos haciendo bien? Este no nos fue tan bien. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Ya? ¿Cómo podemos mejorar? Que todos estos casos reales sean una posibilidad de aprendizaje. Fomentar la transparencia también y rendición de cuentas a la gestión interna, ¿ya? O sea, eh, que esto sea datos y experiencias que sean compartidas en la organización. Insisto, eh, lo que es, lo que no se puede saber es el nombre de quien denuncia y quién es denunciado o denunciada, ¿ya? La confidencialidad. En síntesis, las organizaciones deben pasar de lo reactivo a la prevención activa. O sea, la prevención, por definición, es algo que nos permite tomar las medidas previas antes, las medidas de prelación ante una situación que podría ser una situación de riesgo o constitutiva de una situación de acoso o violencia en el trabajo, transformando la ley CARE en una oportunidad para consolidar entornos laborales libres de violencia con igualdad y dignidad para todas las personas. Ya más que, chuta, esto se transformó en, perdón, mi lenguaje, en un cacho, ¿no? En un estorbo, ya, una pega más, algo más que hacer, ya, ¿no? Sino que como una oportunidad para prevenir, para prever situaciones que podrían constituir situaciones de acoso, ¿ya? Y que la experiencia nos ayude a visibilizarlo en ese sentido, ¿ya? Siempre la experiencia ya va a ser un retorno, un faro en el cual nos podemos guiar. Y a modo de conclusión, ya vamos, quedan 15 minutitos para dar paso también a las preguntas. La ley Karin ha significado un avance en la protección de los trabajadores y las trabajadoras. Ya esa es una de las conclusiones. Hay un estudio bien interesante que lo tienen, si ustedes pueden revisarlo, el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Que ahí toma más o menos 100 casos y hace una revisión y una reflexión en torno a, bueno, por un lado la importancia de la prevención, dadas las consecuencias que tiene el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, consecuencias a nivel de la salud mental, pero también la oportunidad que se presenta, se sigue presentando a partir de la ley 21.643. La aplicación de la perspectiva de género es esencial para abordar la problemática, si no invisibilizamos muchas situaciones, ¿ya? O sea, no da lo mismo que
acoso laboral sea mayormente o afecte mayormente a mujeres. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Ya? Lo mismo con el acoso sexual. El desafío sigue siendo la implementación efectiva y la cultura organizacional, ¿ya? Y el compromiso de todos son ambientes laborales libres de violencia. O sea, como todos, como organización, jefaturas, equipos, etcétera, aportamos a nuevas dinámicas al interior de la organización, dinámicas laborables seguras y saludables. Hasta acá nomás llegamos. Esto sería todo. Vamos a dar paso a las preguntas, si es que hay, Nina. Sí, Caro, oye, muchas gracias por tu presentación. Hay algunas preguntitas, te las voy leyendo, ¿ya? Ujú. A ver, aquí preguntan, al no poder decir más en el reglamento los y las trabajadoras o trabajadores, ¿ahora se puede decir la persona trabajadora? Sí, es parte del lenguaje inclusivo. Las personas trabajadoras. De hecho, en el DS44 se refiere a las personas trabajadoras. Súper, muchas gracias. Después alguien preguntó, ¿qué medidas tiene que tomar una organización si yo estoy sufriendo acoso? ¿Qué medida tiene que tomar una organización? A ver, como dije al inicio de la relatoría, yo no soy abogada, ¿ya? Yo soy psicóloga. Por lo tanto, las medidas que tiene que tomar, lo voy a decir muy en genérico, que tiene que tomar la empresa son las medidas que están en el protocolo, ¿ya? En el protocolo de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, esos son los pasos a seguir, lo que debería hacer la empresa, ¿ya? Pero en este caso, las organizaciones públicas y privadas tienen protocolos distintos de las medidas que toman, ¿ya? Pero eso es una pregunta que puede responder más en detalle la empresa. Hay personas que solicitan, como decían las estadísticas, por ejemplo, la atención psicológica temprana. Hay otras empresas que deciden separar a quien denuncia y a quien es denunciado o denunciada del espacio de trabajo, envían a trabajo remoto, etcétera. Eh, Eso va a depender de cada organización, ¿ya? Pero deben tomar medidas, o sea, eso sí les puedo decir, deben tomar medidas porque es algo que la ley, el protocolo, el reglamento interno así lo dice. Súper, muchas gracias. Mira, voy a hacerte otras preguntas a ver si es que tú Ujú. las puedes responder. Dice, consulta, el protocolo y medidas de prevención para el acoso sexual laboral y violencia en el trabajo. ¿Debe ir de igual forma en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad? Entiendo que sí, entiendo que sí, sí. Mira, aquí alguien pregunta, ¿cómo trabaja usted con la mujer vulnerada? Me imagino que se refiere cómo hay que trabajar con una mujer vulnerada. ¿En qué sentido hay que trabajar? En el sentido de cuando se recibe la denuncia, como el paso a paso, las habilidades a nivel comunicacional. Eh, Irá por ahí la pregunta porque está muy genérica, ¿ya? O sea, el primer paso es la importancia de que la persona que reciba la denuncia esté capacitada en enfoque de género y en comunicación respetuosa, comunicación asertiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que desde el enfoque de género me permite ver las brechas, las desigualdades, ¿ya? El que efectivamente o no en esa organización hay ciertos estereotipos o roles de género que están o podrían estar, por ejemplo, influyendo en el acoso laboral o acoso sexual, dependiendo de la denuncia, ¿ya? Y además que la persona sea escuchada desde
esas herramientas de la comunicación asertiva. O sea, sin juicio, dejando que la persona pueda explayarse en su relato, intentando escucharla lo más activamente posible, que sea algo, efectivamente, yo te escucho desde lo verbal y lo no verbal, voy chequeando lo que tú me estás diciendo y las preguntas que haga, ojalá sean preguntas abiertas. ¿Ya? A ver, cuando usted me estuvo relatando esta parte, en fin, que sucedió con X persona, ¿usted cómo se sintió ahí? ¿Ya? Porque tengo dudas. No, yo me sentí triste, me sentí enojada, más que una pregunta cerrada que solo permita un sí o un no, ya que no sea que la persona en ese sentido no sienta que es un interrogatorio el que está viviendo, porque consideremos que la persona, el hombre, la mujer, disidencias que deciden hacer esta denuncia, no es fácil. Entonces, tener un espacio, un espacio físico que sea seguro, confidencial, ¿ya? Y con todos estos elementos para que la persona sepa que a lo menos fue escuchada, ¿ya? Así como partiendo de esa base y que no fue juzgada en ese sentido, ¿ya? Eso es lo que podría responder, porque la pregunta está como, a mi entender está un poquito como general, ¿ya? Sí, ahora especificó Claudia lo que Ya. me preguntó y claro, decía en términos de ayudarla psicológicamente, dándole herramientas. Bueno, está la atención psicológica temprana, eh, bueno, hay empresas que tienen, por ejemplo, atención psicológica de manera particular, ¿ya? Esa puede ser una vía. También podría ser tal vez la persona sugerirle que mientras se sigue el proceso y hasta que no se demuestra que es acoso, acoso laboral, recuerden que, o acoso sexual, recuerden que no por el hecho de denunciar va a caer en la categoría de la ley 21.643. Ya esto tiene que ser ampliamente investigado. Por eso es tan importante la entrevista y toda la información que se pueda recabar a nivel de la organización. Por ejemplo, que la persona pueda tomar apoyo psicoterapéutico, ¿ya? O en caso que lo necesite, apoyo a nivel médico o psiquiátrico, ¿ya? ¿Cómo poder ayudar también haciéndola sentir, muy importante, informándola respecto de cómo va el proceso, ¿ya? Esto es muy importante, ¿no? Que mire, usted le tomamos la entrevista, le tomamos, perdón, la denuncia y hasta acá nomás llegó, ¿ya? Sino que la persona tenga como claro de alguna forma cuáles son los pasos, ir informándola, que estamos atentos al proceso, etcétera, etcétera, ¿ya? Ir dando información y la información también va generando que baja un poco la incertidumbre, ya respecto de la persona que denunció. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo podríamos trabajar el cuidado organizacional si la denuncia se realiza a Contraloría cuando estas son anónimas? Cuando estas son anónimas. ¿Cómo se puede trabajar el cuidado organizacional? A ver, ahí se puede trabajar de manera genérica, ¿ya? Trabajando, por ejemplo, herramientas que tienen que ver con resolución de conflicto, ¿ya? Es una forma. Trabajando en herramientas de salud mental o, por ejemplo, lo que tiene que ver con las consecuencias del acoso laboral y la violencia en el trabajo a nivel de salud mental, ¿ya? Em, herramientas de trabajo herramientas para las jefaturas,
¿ya? El liderazgo inclusivo, el liderazgo colaborativo, en buen trato, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, Eso a nivel muy general, cuando las denuncias son confidenciales, anónimas, ¿ya? Lo digo porque en general cuando hay denuncias por ley Karin, suelen ser este tipo de herramientas las que más se destacan a trabajar al interior de las organizaciones, ¿ya? Cuando tenemos dificultades a nivel, eh, eh, digamos, acoso laboral, acoso sexual, tienen que ver con brechas comunicacionales, tienen que ver con cómo trabajamos los estereotipos ya de género y los roles de género, ya, y cómo vamos revisando, por ejemplo, la misión, la visión y lo declarado por la organización, ya sea en este caso pública, ya. Hemos revisado, por ejemplo, nuestros protocolos de reclutamiento y selección. Hemos revisado desde lo más simple, cómo estamos haciendo un llamado a ocupar un puesto de trabajo. ¿Estamos usando lenguaje inclusivo o no? ¿Ya? ¿Cuánto estamos aplicando la norma 3262? Efectivamente, estamos siendo flexibles con padres y madres que tienen roles de crianza con hijos, hijas pequeños, por ejemplo, menores de 12 años. Todo eso, revisarlo e irlo reflexionando, ¿ya? Porque así vamos trabajando en lo preventivo más que en lo reactivo. Ya apareció una denuncia, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Mm? Súper. Hay otra que dice, yo trabajo en un colegio, ¿cómo puedo sobrellevar casos en los que alumnos con problemas conductuales agreden a docentes? Alumnos con problemas conductuales agreden a docentes. ¿Abordarlos en qué sentido? Porque ahí también está como la pregunta está muy genérica, porque ahí cómo trabajamos con los estudiantes y cómo trabajamos con los docentes en ese sentido. O sea, ¿Mm? yo creo que en este caso hablan como de qué se puede hacer con los estudiantes ante estas situaciones en que agreden a docentes, cómo se puede trabajar con ellos. Esa es una muy buena pregunta y bastante difícil de responder en qué sentido, porque generalmente cuando vemos conductas de violencia o de agresiones desde los estudiantes, tiene mucho que ver en general con cómo están los ambientes desde la casa, ¿no? Cómo están las dinámicas dentro de la casa. Y ahí el llamado es a trabajar con los apoderados, ¿ya? Eh, Ahora, muchas veces, y esto lo digo porque en mi experiencia de también hacer actividades con profesores, hay apoderados o apoderadas que no están disponibles, ¿no? para trabajar con sus hijos o hijas. Y acá lo que en algunos establecimientos educacionales se ha ido implementando y ha servido es trabajar mucho desde la educación emocional, ¿ya? Desde muy pequeño, ¿ya? Cómo vamos trabajando el reconocimiento de las emociones, la educación socioemocional, ¿ya? Porque eso genera estas situaciones de violencia de alumnos hacia profesores, por supuesto, un gran desgaste y muchos ingresos por enfermedades profesionales de salud mental, por supuesto. No sé si habré respondido en parte o quedó algo ahí como dando vuelta. Hay otra pregunta donde preguntan, valga la redundancia, buenas tardes, ¿alguna idea de campaña de sensibilidad? Y bueno, ahí yo les puedo comentar que nosotros tenemos una campaña que se llama Convivir Amablemente,
que es a propósito de la ley Karin, que pueden encontrar en nuestra página web ist.cl, que viene con harto material pensando en trabajar las relaciones laborales para erradicar la violencia y el acoso en el trabajo. Vamos a ver si es que hay alguna otra preguntita que no tenga mucho que ver con la parte legal. Yo creo que ahí estamos, Carolina. Les vamos a dejar una encuesta de satisfacción en el chat para que comenten qué les pareció el webinar. Aquí Francisco la va a dejar. Y bueno, invitarlos a los próximos webinars que vamos a estar realizando los miércoles hasta fin de año, sin contar la semana del 18. Que estén atentos a nuestras redes sociales, el Instagram, Facebook, LinkedIn como IST Chile. Vamos a subir este webinar a YouTube, al canal de YouTube que se llama IST Cuidando la Vida y atentos para que se puedan inscribir en los próximos webinars. Muchas gracias por su participación. Ahí les dejamos el documento, la encuesta de satisfacción y esperamos verlos pronto en los otros webinars. Eso, muchas gracias por conectarse y esperamos que haya sido útil para todos ustedes y como dice alguien por ahí en el chat, queda mucho paño por cortar porque es una noticia en desarrollo, ¿ya? Como les decía, las conductas asociadas a acoso laboral sexual pueden ir apareciendo distintas, ¿ya? Y lo importante es ir teniendo estos aprendizajes a partir de la aplicación práctica de los protocolos, ¿ya? Así que estén muy bien y tengan buen miércoles y buena semana. Gracias, Carolina. Chao, cuídense. Chao. Todos juntos cuidándonos. IST, tu mutualidad.